Señoras y señores participantes de la tercera UNTA, el pueblo y el gobierno de Chile agradecen por mi intermedio el gran honor que se nos hace al reunirse en Santiago la tercera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo, particularmente porque discutirá el problema más grave del mundo, la condición subhumana en que vive más de la mitad de sus habitantes. Ustedes han sido convocados para corregir la injusta división internacional del trabajo basada en un concepto deshumanizado del hombre. La presencia de tantos dirigentes de la economía mundial, venidos de todas las latitudes, entre ellos ministros y altos funcionarios, hace este honor aún más significativo. Es alentador que se encuentren aquí representadas todas las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, de las entidades de diversos gobiernos y no gubernamentales interesadas en los problemas del desarrollo y los medios de difusión de los 5 continentes. Acompañado por los representantes del pueblo chileno, la primera constatación es que nuestra comunidad no es homogénea, sino fragmentada en pueblos que se han hecho ricos y pueblos que se han quedado pobres. Y más importante aún, que incluso entre los pueblos pobres hay, por desgracia, países todavía más pobres, y hay también muchos en condiciones insoportables. Potencias foráneas dominan su economía, el extranjero ocupa todo parte de su territorio, padecen todavía el yugo colonial o tienen la mayoría de sus poblaciones sometida a la violencia, al racismo, al apartheid. Peor aún, en muchos de nuestros países hay profundas diferencias sociales que aplastan a las grandes mayorías, beneficiando reducidos grupos de privilegiados. La segunda comprobación es que nosotros, los pueblos pobres, subsidiamos con nuestros recursos y nuestro trabajo la prosperidad de los pueblos ricos. Una tercera constatación: este orden económico, financiero, comercial, tan perjudicial para el tercer mundo, precisamente por ser tan ventajoso para los países opulentos, es defendido por la mayor parte de estos con infatigable tenacidad, con su poderío económico, con su influencia cultural y en algunas ocasiones por algunas potencias, a través de casi irresistibles presiones, a través de intervenciones armadas que violan todos los compromisos asumidos en la Carta de las Naciones Unidas. El pueblo y el gobierno están comprometidos en un proceso histórico para cambiar de manera fundamental y revolucionaria la estructura de la sociedad chilena. Queremos echar las bases de una nueva que ofrezca a todos sus hijos igualdad social, bienestar, libertad y dignidad. La experiencia, muchas veces dura, nos ha demostrado que para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y para proporcionar a cada uno los medios que le garanticen una vida plena, era indispensable superar el régimen capitalista dependiente y avanzar por un nuevo camino. Ese nuevo camino es el socialismo que empezamos a construir. Consecuentes con lo que ha sido nuestra historia y tradición, estamos realizando esta transformación revolucionaria, profundizando el régimen democrático, respetando el pluralismo de nuestra organización política dentro del orden legal y con los instrumentos jurídicos que el país se ha dado. No solo manteniendo,
sino ampliando las libertades cívicas y sociales, individuales y colectivas. En esta nación no hay un solo preso político, ni la menor limitación a la expresión oral o escrita. Todos los cultos y creencias son practicados en la más irrestricta libertad y ante el mayor respeto. En esta nación pueden, porque el derecho y la Constitución se los otorga, manifestar su protesta o desfilar las fuerzas opositoras, basada precisamente esta actitud en el fundamento jurídico, y el gobierno garantiza ese derecho a través de la fuerza pública que de él depende. La recuperación para el país de sus riquezas básicas ha constituido un objetivo principal del gobierno que presido. Hemos nacionalizado el hierro, el acero, el carbón y el salitre que pertenecen hoy al pueblo chileno. Nacionalizamos el cobre a través de una reforma constitucional aprobada por la unanimidad de un parlamento en que el gobierno no tiene mayoría. Nos hicimos cargo de la industria del cobre y hemos logrado una alta producción, venciendo enormes dificultades y técnicas y administrativas y superando deficiencias graves en que incurrieron quienes usufructuaron de estos minerales. La recuperación de nuestras riquezas básicas nos permitirá ahora utilizar en nuestro propio beneficio los excedentes que antes enviaban al extranjero las compañías foráneas. Mejoraremos así nuestra balanza de pagos. La nacionalización del cobre era ineludible e impostergable. Para apreciar el daño que se provocaba a nuestra economía, basta citar solo algunas cifras. Según valor de sus libros, hace 42 años las compañías que explotaban el cobre hicieron en Chile una inversión inicial de 30 millones de dólares. Sin internar después nuevos capitales, retiraron desde entonces más de 4.000 millones de dólares, enorme suma casi equivalente a nuestra deuda externa actual. Además, nos dejaron compromisos crediticios por más de 700 millones de dólares que el Estado tendrá que cancelar. Según su balance del año 68, una de las compañías cupríferas, no obstante tener en nuestro país solo el 17% de sus inversiones totales mundiales, obtuvo en Chile el 79% de sus beneficios. Citaré solamente otros dos aspectos de la gestión económico-social de mi gobierno. Uno es la profunda y amplia redistribución del ingreso y el otro, la aceleración de la reforma agraria, cuya meta es que a fines de este año no quede un solo latifundio en nuestra tierra. Esta reforma incluye una línea dinámica y realista del desarrollo agropecuario. Así esperamos resolver en cortos años el déficit de alimentos que hoy nos obliga a importarlos por más de 300 millones de dólares, suma desproporcionada a nuestros recursos. Hemos complementado todo el quehacer nacional con una decidida política de integración económica con los países de América Latina. El Pacto Andino, integrado por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú,
es un vivo ejemplo de las enormes posibilidades de colaboración que existe entre países subdesarrollados cuando hay una sólida voluntad política para actuar. En menos de 3 años hemos triplicado el comercio mutuo y estamos aplicando mecanismos para coordinar la estrategia económica de cada país. Hemos acordado un tratamiento común a la inversión extranjera que elimina la competencia suicida para captar recursos externos y corrige prácticas injustas que se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo. Tenemos plena certeza de que una integración entre países como los nuestros no puede resultar únicamente del juego mecánico de las fuerzas del mercado. Deben planificarse conjuntamente los sectores más fundamentales de la economía, definiéndose así las producciones que corresponderán a cada país. El Pacto Andino, auténticamente latinoamericano, tiene trascendencia no solo por el pragmatismo técnico con que estamos enfrentando los problemas como surgen, sino también porque estamos realizando una experiencia autóctona de integración basada en el más absoluto respeto al pluralismo ideológico, al legítimo derecho que cada país tiene de adoptar las estructuras internas que estime más conveniente. La tarea asignada a la tercera UNCTAD es diseñar nuevas estructuras económicas y comerciales, precisamente porque aquellas establecidas en la posguerra, que perjudican duramente a los países en desarrollo, se están derrumbando y desaparecerán. Las concepciones de Bretton Woods y de La Habana, que dieron vida al Banco Mundial, al Fondo Monetario y al GATT, se caracterizaron por sistemas monetarios de intercambio comercial y de financiamiento para el desarrollo fundados en la dominación y el interés de unos pocos países. Evolucionaron en la expectativa de una guerra considerada inevitable entre los países industriales de Occidente y el mundo socialista. Como siempre, el interés económico y el interés político se combinaron para someter a los países del tercer mundo. Dichos sistemas fijaron las reglas del juego del intercambio comercial, cerraron mercados a los productos del tercer mundo a través de barreras tarifarias y no arancelarias, de sus propias estructuras de producción y distribución antieconómicas e injustas. Crearon nocivos sistemas de financiamiento. Además, en el transporte marítimo fijaron prácticas y normas, decidieron el valor de los fletes y así obtuvieron un virtual monopolio de la carga. Dejaron también al tercer mundo al margen del avance científico y nos exportaron una tecnología que muchas veces constituye un medio de alienación cultural y de incrementos de la dependencia. Las naciones pobres no podemos tolerar que continúe esta situación. Por otra parte, las concepciones de Bretton Woods y de La Habana fueron incapaces de elevar el nivel de vida de más de la mitad de la humanidad y ni siquiera capaces de mantener la estabilidad económica y monetaria de sus propios creadores, como lo evidenció la crisis del dólar que precipitó el derrumbe. Desde la segunda UNCTAD en Nueva Delhi, que tanto decepcionó a los países en desarrollo, los acontecimientos han cambiado todo el cuadro político y económico del mundo y hay ahora mejores perspectivas. Es evidente para todos que las concepciones financieras de posguerra se desmoronan, que los centros nuevos o robustecidos de poder político y económico provocan contradicciones notorias entre los propios países industrializados.
se impuso finalmente la coexistencia pacífica entre las naciones capitalistas y socialistas. Y después de 20 años de injusticia y atropello del derecho internacional, ha terminado la exclusión de la República Popular China de la comunidad mundial. Por otra parte, en nuestros países se va creando una resistencia cada vez fuerte a la dominación imperialista y también a la dominación clasista interna. Un sano nacionalismo adquiere renovado vigor. Se abren algunas posibilidades todavía alarmadas, aunque promisorias, de que los esfuerzos de autosuperación de las naciones atrasadas se realicen bajo menor presión externa y a un costo social menos penoso. Entre estas se cuenta la toma de conciencia de los pueblos pobres sobre los factores causales de su atraso. En ocasiones, este convencimiento es tan profundo que ninguna potencia extranjera y ningún grupo privilegiado nativo puede ya doblegarlo, como lo demuestra el heroísmo invencible de Vietnam. Pocos osan aún pretender que todas las naciones del mundo sigan los mismos modelos de formación económico-social. Se hace compulsivo, en cambio, el respeto recíproco que posibilita la conciencia y el intercambio entre naciones de sistemas sociopolíticos distintos. Hoy surgen posibilidades concretas de construir formas nuevas de intercambio económico internacional que por fin abran posibilidades de equitativa cooperación entre pueblos ricos y pueblos pobres. Estas perspectivas reposan en dos hechos. Por un lado, las decisiones que afectan sustancialmente al destino de la humanidad son cada día más influidas por la opinión mundial, incluyendo la de los países partidarios del statu quo. Por otro lado, surgen condiciones que tornan ventajoso para las propias naciones centrales, aunque no para todas sus empresas, establecer en el plano específicamente económico nuevas formas de relación con las naciones periféricas. Evidentemente, todavía no hay una retirada general de las fuerzas restrictivas. Las nuevas esperanzas que prometen liberarnos pueden conducir a nuevas formas de colonialismo. Se concretarán en un sentido u otro, según sean nuestras lucidez y capacidad de acción. De ahí la extraordinaria importancia y oportunidad de esta tercera UNCTAD. En efecto, tal como en el siglo pasado las fuerzas desencadenadas por la revolución industrial transformaron los modos de ser, de vivir y de pensar de todos los pueblos, hoy en día recorre el mundo una ola de renovación técnico-científica con el poder de operar cambios todavía más radicales, entrando en contradicción con los sistemas sociales preexistentes. Debemos evitar que el avance de la ciencia y de sus aplicaciones, al operar bajo el condicionamiento de estructuras sociales y políticas rígidas, tanto internacionales como nacionales, conspire contra la liberación humana. Sabemos que la revolución industrial y la ola de transformaciones que trajo consigo representó para muchos pueblos el mero tránsito de la condición colonial a la neocolonial y para otros la colonización directa. Por ejemplo, el sistema internacional de telecomunicaciones implica un peligro formidable. Está en su 75% en manos de los países desarrollados de Occidente. Más del 60% de ese 75%
es controlado por los grandes consorcios norteamericanos. Quiero decirle a usted, señor secretario general, y a ustedes, señores delegados, que en menos de 10 años penetrarán a nuestras instituciones comunitarias y en nuestros hogares, dirigidas desde el extranjero por satélites de gran poder transmisor, una información y una publicidad que, si no se contrarrestan con medidas oportunas, solo aumentarán nuestra dependencia y destruirán nuestros valores culturales. Este peligro debe ser conjurado por la comunidad internacional, que debe exigir control por las Naciones Unidas. Igualmente cabe considerar como una perspectiva más favorable las contradicciones cada vez más evidentes entre los intereses públicos de las naciones ricas y aquellos verdaderamente que benefician a sus pueblos y los intereses privados de sus grandes corporaciones internacionales. En efecto, el costo global, militar, económico y social político de operar a través de empresas transnacionales excede a lo que ellas aportan a las economías centrales y tienden a ser cada vez más oneroso para los contribuyentes. Consideremos además la acción expoliadora de estos consorcios y su poderosa influencia corruptora sobre las instituciones públicas, tanto de las naciones ricas como de las naciones pobres. Los pueblos se resisten a esta explotación y exigen que los gobiernos interesados cesen de entregar parte de su política económica exterior a las empresas privadas, que se atribuyen el papel de agentes impulsores del progreso de las naciones pobres y se han convertido en una fuerza supranacional que amenaza tornarse incontrolable. Esta realidad, que nadie puede negar, tiene profundas consecuencias para el quehacer de esta conferencia. Corremos el grave riesgo de que aun cuando lleguemos a entendimientos satisfactorios entre los representantes de estados soberanos, las medidas que acordemos no tengan efectos reales, por cuanto estas compañías manejan de hecho, en silencio y conforme a sus intereses, la aplicación práctica de los acuerdos. Ellas tienen sus objetivos, sus políticas comerciales, sus políticas navieras, sus políticas inversionales, sus políticas de integración económica, su propia visión de las cosas, su propia acción, su propio mundo. En los foros internacionales estamos discutiendo los elementos visibles de la estructura de dependencia del tercer mundo, mientras pasan a nuestro lado, invisibles, como los 3/4 sumergidos de un iceberg, las raíces condicionantes de esta situación. La UNTAC debe estudiar muy seriamente esta amenaza. Esta flagrante intervención en los asuntos internos de los estados es más grave, más sutil y peligrosa que la de los gobiernos mismos, condenada por la Carta de las Naciones Unidas. Han llegado a pretender alterar la normalidad institucional de otras naciones, desatar campañas de dimensiones globales para desprestigiar a un gobierno, provocar contra él un boicot internacional y sabotear sus relaciones económicas en el exterior. Casos recientes y bien conocidos que han escandalizado al mundo y que nos afectan tan directamente constituyen una voz de alarma para la comunidad internacional, que está imperiosamente obligada a reaccionar con vigor.
Deseo ocuparme ahora de otros problemas. Son ustedes, señores representantes, quienes plantearán las soluciones que consideren adecuadas. Existe una abundante documentación preparada por las Naciones Unidas y muy particularmente la Declaración, Principios y Programa de Acción de Lima. Esta carta constituye la posición unificada por los ministros de los 96 países en desarrollo, que representa la abrumadora mayoría de la humanidad, de sus esperanzas y aspiraciones conjuntas, que debería suscitar las respuestas positivas que desde largo tiempo se esperan de la comunidad internacional y especialmente de los pueblos y gobiernos de los países desarrollados. Corresponderá a ustedes, señores delegados, atender todas las justas demandas que el programa de acción contiene. Todas ellas son de importancia vital. Singularizo los problemas de los productos básicos porque interesan fundamentalmente a la gran mayoría de los participantes. Por mi parte, solo quiero exponer a esta asamblea algunas de mis preocupaciones como jefe de Estado de una nación del tercer mundo respecto a ciertos problemas del temario. Las respuestas de todos los países industrializados no pueden ser iguales. Sus recursos y medios de acción son diferentes. Tampoco han tenido la misma responsabilidad en crear y mantener el orden internacional actual. Por ejemplo, ni los países socialistas, ni todos los países pequeños y medianos han contribuido a generar esta irracional división del trabajo. La primera de mis preocupaciones es el peligro de que la reestructuración de los sistemas monetario y comercial internacionales se lleve a cabo nuevamente sin la plena y efectiva participación de los países del tercer mundo. En relación al sistema monetario, particularmente desde la crisis de agosto pasado, los países en desarrollo han hecho valer su protesta en todos los foros mundiales y regionales. No les cabía responsabilidad alguna en la crisis de mecanismos monetarios y comerciales manejados sin su injerencia. Han sostenido insistentemente que la reforma monetaria debe ser elaborada con la concurrencia de todos los países del mundo, que debe fundarse en un concepto más dinámico del comercio mundial, que debe reconocer las nuevas necesidades de los países en desarrollo y que nunca más debe ser manejada exclusivamente por unos pocos países privilegiados. Es vital que la conferencia afirme sin vacilaciones y sin reservas estos objetivos. Es cierto que los detalles de un nuevo sistema pueden completarse en otros foros más especializados, pero es tal la conexión de los problemas monetarios con las relaciones comerciales y de desarrollo, como se evidenció en la crisis de agosto pasado, que UNCTAD tiene la obligación de discutir a fondo esta materia y velar porque el nuevo sistema monetario, estudiado, preparado y manejado por toda la comunidad internacional, sirva también para financiar el desarrollo de los países del tercer mundo, a la par que la expansión del comercio mundial. En lo que toca a la indispensable reforma comercial, hay hechos que nos alarman. Hace pocas semanas, Estados Unidos y Japón por una parte, y Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea por la otra, enviaron sendos memorandos al GATT, es decir, al Acuerdo General de Tarifas y Comercio. Estos dos documentos, casi idénticos, declaran que los patrocinantes se comprometen a iniciar y apoyar activamente la realización de acuerdos integrales en el seno del GATT,
a partir del año 73, con miras a liberar y expandir el comercio internacional. Agregan que persiguen además mejorar el nivel de vida de todos los pueblos, lo que puede ser logrado, entre otros métodos, a través del desmantelamiento progresivo de los obstáculos al comercio y procurando mejorar el marco internacional dentro del cual se realiza el intercambio. Naturalmente, es satisfactorio que tres grandes centros de poder decidan revisar a fondo las relaciones económicas internacionales, teniendo en cuenta el mejoramiento de los niveles de vida de todos los pueblos. También es plausible que mencionen la necesidad de reorientar la política comercial a través de acuerdos internacionales o regionales que tiendan a la organización de los mercados. Pero no se nos escapa que liberar el comercio entre los países industrializados de Occidente borra de una plumada las ventajas del sistema general de preferencias para los países en desarrollo. Y lo que más nos inquieta es que las tres grandes potencias económicas pretendan realizar esta política no a través de UNCTAD, sino del GATT. Este se preocupa fundamentalmente de los intereses de los países poderosos. No tiene ligación seria con las Naciones Unidas, ni está obligado a orientarse por sus principios, y su composición choca con el concepto de participación universal. Pienso que los países desarrollados deben poner fin a estos continuos embates contra UNCTAD. Esta constituye el foro más representativo de la comunidad mundial y ofrece oportunidades excepcionales para negociar las grandes cuestiones comerciales y económicas en un pie de igualdad jurídica. Por el contrario, los países en desarrollo hemos propuesto perfeccionar la actual institución y ampliar su mandato. Es indispensable que UNCTAD complete su autonomía y se convierta en un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas, para que actúe con mayor libertad de acción, con mayor influencia, con mayor capacidad en la solución de los problemas cruciales que son de su competencia. Nosotros, pueblos del tercer mundo, que no supimos hablar en Bretton Woods ni en las reuniones posteriores que diseñaron el sistema financiero vigente, nosotros, que hoy no participamos de las decisiones del Grupo de los 10 sobre la estrategia financiera de los intereses de las grandes potencias occidentales, nosotros, que no tenemos voz en los debates sobre la reestructuración del sistema monetario mundial, nosotros necesitamos un instrumento eficaz que defienda nuestros intereses amenazados. Por ahora, este instrumento solo puede ser la propia UNCTAD, convertida en una organización permanente. Mi segunda preocupación se refiere a la deuda externa. Los países en desarrollo debemos ya más de 70.000 millones de dólares, aunque hayamos contribuido a la prosperidad de los pueblos ricos desde siempre y más todavía en las últimas décadas. Las deudas externas contraídas en gran parte para compensar los perjuicios de un injusto intercambio comercial, para costear el establecimiento de empresas extranjeras en nuestro territorio, para hacer frente a especulaciones con nuestras reservas, constituye uno de los principales obstáculos al progreso del tercer mundo. Ya en el documento de Lima y la resolución 2807 de la última Asamblea General de las Naciones Unidas se preocuparon del endeudamiento.
Esta última resolución consideró, entre otras cosas, las cargas cada día más pesadas que imponen al tercer mundo los servicios de las deudas, el debilitamiento de la transferencia bruta de recursos a los países en desarrollo y el deterioro de los términos del intercambio. Pidió enfáticamente a las instituciones financieras competentes, así como a las naciones acreedoras, que dieran trato favorable a las solicitudes de renegociación o consolidación con plazos de gracia, amortizaciones adecuadas y tasas de interés razonables. Además, invitó a los mismos países e instituciones a estudiar formas más racionales para financiar el desarrollo económico del tercer mundo. Esto es para nosotros muy satisfactorio. Yo creo indispensable realizar un estudio crítico sobre cómo el tercer mundo ha contraído su deuda externa y las condiciones requeridas para que sea rescatado de ella sin perjudicar sus esfuerzos por superar el atraso. Ese estudio podría ser realizado por el Secretariado General de la UNCTAD y presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Chile ilustra en este momento la gravedad de la situación. El valor de nuestras exportaciones es de 1.200 millones de dólares al año. Este año nos correspondería pagar 408 millones. No es posible que un país deba dedicar a servir su deuda externa 34 dólares de cada 100 que ingresan a sus arcas. Mi tercera preocupación está directamente relacionada con la anterior. Concierne a la presión real y potencial para coartar el derecho soberano de los pueblos de disponer de sus recursos naturales para su beneficio. Este ha sido proclamado en los pactos de los derechos humanos, en varias resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas y en el primer principio general aprobado por la primera UNCTAD. La Declaración de Lima de los 77 formula con toda claridad un principio adicional para la defensa de nuestros países contra ese orden de amenazas. Necesitamos elevarlo de la condición de principio a la de práctica económica imperativa. Dice así: el reconocimiento de que todo país tiene el derecho soberano de disponer libremente de sus recursos naturales en pro del desarrollo económico y del bienestar de su pueblo. Toda medida o presión externa, política o económica, que se aplique contra el ejercicio de este derecho es una flagrante violación de los principios de libre determinación y de no intervención, según los define la Carta de las Naciones Unidas, y de aplicarse, podría constituir una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. ¿Por qué los países en desarrollo quisieron ser tan explícitos? La historia de los últimos 50 años está llena de ejemplos de coerción, directa o indirecta, militar o económica, crueles para quienes la sufren, denigrantes para quienes las ejercen, destinada a impedir a los países subdesarrollados disponer libremente de las riquezas básicas que representan el pan de sus habitantes. México, Centroamérica y el Caribe la conocieron. El caso del Perú, en el año 68, dio origen a una tajante respuesta de los países latinoamericanos reunidos en CECLA. Recuérdese la declaración del Consenso de Viña del Mar. Chile ha nacionalizado el cobre,
su riqueza básica, que significa más del 70% de sus exportaciones. De poco ha valido que el proceso de nacionalización, con todas sus implicaciones y consecuencias, haya sido la más clara y categórica expresión de voluntad de su pueblo y fuera realizado siguiendo los dictados precisos de disposiciones constitucionales de la nación.